y la Comisión Cuenca, la cual es una comisión de centros universitarios que surge a raíz de una pasantía que varios funcionarios de centros universitarios de la UNED hizo a España, donde se estrecharon lazos de amistad, y a raíz de esa pasantía es que hay un esfuerzo de parte de la universidad y de este grupo de funcionarios de centros universitarios de traer al señor Miguel Romero, director del Centro Asociado de la UNED en Cuenca. Le doy la palabra al señor Alan Yip, administrador de este centro universitario. Buenos días a todos, buenas tardes. Don Miguel, bienvenido a Siquirres, bienvenido a la región Caribe. No me queda decir que en nombre de los 4 centros que conformamos la región, Guapiles, Limón, Talamanca y Siquirres, muy bienvenido. Los 4 administradores de estas sedes estuvimos con usted allá en Cuenca. Bienvenidos a todos ustedes, damas y señores. Venimos a escuchar una conferencia muy importante, interesante. Invitamos a estudiantes de colegio que tiene que ver con la juventud, aunque sea del Quijote, no nos imaginamos, tiene que ver con la juventud, con los valores, y no me queda nada más que agradecerles que hayan venido aquí a Siquirres, y estamos para servirle. Don Miguel, está en su casa. Muchas gracias. El tema de la conferencia de hoy es el Quijote como intercambio de valores y la modernidad de su mensaje. Nos acompaña el doctor Miguel Romero. Don Miguel es director del Centro Asociado de Cuenca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España. El doctor Romero es vicepresidente de la Asociación de Castilla de la Mancha, de Escritores de Castilla de la Mancha, académico de la Academia Iberoamericana de Escritores de Turismo, secretario general del Instituto de Estudios Conquenses para las Humanidades, doctor honoris causa de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna de México y miembro de número de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. También nos acompañan como parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Cátedra de Historia, quienes nos han apoyado mucho en la visita de don Miguel, al señor Marvin Vargas, tutor de la Cátedra de Historia y de la Cátedra de Formación Cívica y Geográfica de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, historiador, egresado de Historia y Estudios Sociales por la Universidad Nacional, terciario de posgrado de la Universidad de Costa Rica en Historia, máster en Educación en la UNED, docente de Estudios Sociales, y se ha dedicado a desarrollar temas como historia económica, historia cultural, historia del turismo, entre otros. Les solicito, por favor, poner sus teléfonos celulares en modo silencio. Le doy la palabra al señor Miguel Romero. Gracias. Sí. Bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, como no podía ser menos, agradecer la amabilidad y la acogida que he tenido en este centro de Siquirres por su director, Alan, y por todo el equipo que conforma este centro y que me han atendido con tanta amabilidad. Quisiera, como no, agradecer al rectorado, a la rectoría de la UNED de Costa Rica, el esfuerzo que ha hecho porque yo esté conociendo este bellísimo país que tienen ustedes. Y muchísimas gracias a quienes me están acompañando a lo largo de todos estos días, de todo este trayecto, y que son compañeros, administradores, directores de diferentes centros de Costa Rica con los que estamos enlazando esa primera amistad que se consiguió en Cuenca y que ahora se está fortaleciendo en estos días en Costa Rica. Como no, también al señor Régulo, que coordina los centros asociados de la UNED en Costa Rica. Muchísimas gracias por estar hoy otra vez aquí. Y bueno, y a todos ustedes,
Evelyn, que está coordinando la Comisión Cuenca, y a todos ustedes, porque lo más importante cuando uno viene a un lugar no solo es ese calor humano que es el que te da de alguna forma o te hace reivindicar ese derecho que tienen los seres humanos a compartir, sino cuando uno pretende dar una conferencia y es recibido con una asistencia como la que hoy tengo aquí, para mí es extraordinario, es un privilegio. Mi intención esta tarde es expresarles un punto de vista con una serie de reflexiones sobre la obra más universal que actualmente existe. Yo creo que no hace falta decirles que el Quijote de la Mancha, por su capacidad como obra y por su increíble número de traducciones a todos los idiomas, o prácticamente a casi todos los idiomas del mundo, le hace ser esa primera obra universal que une algo fundamental, que es el castellano, el español, es decir, el por qué todos aquellos que hablamos castellano podemos sentirnos identificados gracias a una obra de literatura que allá del siglo XVI decidió un buen señor llamado Miguel de Cervantes, del que ahora daré unas pinceladas sobre su persona. Para mí es inimaginable cada vez que me desplazo a algún país que no tiene o que no habla el castellano, y sigue siendo el Quijote una obra para ellos fundamental para ese intercambio de solidaridad o ese intercambio simplemente de relación humana. Con esto lo que quiero hacer ver es que la obra de Miguel de Cervantes, la obra del Quijote de la Mancha, la que ha sido traducida a tantos idiomas, la que ha sido versada en tantas películas, la que ha sido incluso también a su vez traducida para poder ser escuchada y leída en cantidades de países, no solo en edades de adultos, sino para niños, para adolescentes y para estudiantes universitarios, sirve para mí como referente de una interconexión de culturas, una interconexión de valores. Yo cuando vine a Costa Rica me traían dos objetivos. El primero era conocer un país que no conocía, y el segundo, más importante, era estrechar lazos con una sociedad que culturalmente tenía la misma raíz, pero que de alguna forma tiene su propia personalidad. ¿Qué raíz es la que nos une? El idioma. Ese idioma que de alguna forma nos mantiene culturalmente de alguna manera vinculados, es la que nos va a permitir a nosotros poder incidir en la obra de Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Podríamos ver primeramente el contexto en el que se desenvuelve la obra de Miguel de Cervantes. Antes de nada quiero presentarles el espacio de mi centro universitario de Cuenca. Ese es el edificio, si pueden observar, es un edificio de traza colonial, curiosamente en una ciudad que está en todo el centro de España y que de alguna u otra manera no tiene influencia de marina de ninguno de los mares, ni el mar Mediterráneo, ni el Cantábrico, ni el Océano Atlántico. Sin embargo, es un edificio de traza colonial. La España del siglo XVI, la España del siglo XVII, momento en que la obra de Miguel de Cervantes es escrita para la universalidad. Reina en el imperio Carlos I, un rey que por herencia legítima va a mantener, digamos, la mayor extensión posible que un imperio en España pudo haber. Y no voy a entrar a valorar los territorios de América Latina, sino solamente los territorios de Europa y de Asia, los cuales dominó. En ese momento de esplendor, un momento de esplendor político, un momento de esplendor militar para España, se escribe una obra con una necesidad vital, y eso es lo que yo quiero ahora que reflexionemos. En un momento en que el imperio de España es el más grande, en un momento en que la grandeza, el orgullo, la vanidad de los grandes políticos de aquellos momentos están en su máxima expresión, se escribe una obra llana, popular, del pueblo bajo. Esto es lo que quiero que ya valoremos, ese contraste. Los territorios que hereda Carlos I, porque me interesa que ubiquemos históricamente el momento en que Miguel de Cervantes escribe esta obra, están ahí reflejados.
Se le llama Imperio Universal, Corona de Castilla, su reino, Corona de Aragón, el segundo reino, Reino de Navarra, ahí aparece de sus antepasados, que creo que eran de Navarra, el Sacro Imperio Germánico, es decir, toda la zona alemana, toda la zona holandesa, toda la zona belga, parte de Francia. Imagínense qué imperio tenía Carlos I. Franco Condado, Luxemburgo, Túnez, el norte de África, región de Lombardía, una parte del norte de Italia, Sicilia, Nápoles y Cerdeña, islas del sur de Italia, Jerusalén, la tierra de Israel, que todos habéis oído y conocéis por lo menos de haberlo estudiado, Islas Canarias y tierras de América descubiertas, las tierras que en ese momento de América se habían logrado descubrir. Todo eso era el imperio de Carlos I. El momento en que Miguel de Cervantes nace y va a llevar a cabo la primera transformación de su vida. El imperio español, que parte de aquí, ubicada España, como ven, ocupa toda esta zona que vemos en rojo, azul, parte de África, algunos lugares de África más central, y todo lo que entonces los conquistadores estaban intentando conquistar y colonizar. Su hijo Felipe II mantiene la herencia de Carlos I. Este es el momento en el que se escribe el Quijote, en el que él va a conseguir ampliar todavía mucho más lo de su padre y por supuesto mantenerlo, lo que se llama la monarquía universal. Ahí tienen un plano mundial donde se puede captar todos los territorios con los viajes que ya hicieron los descubridores a la América Latina. Un momento en que se producen constantes guerras en el mundo, un momento de guerras, un momento de tensión, un momento de enfrentamientos políticos por ver quién es el más poderoso. Es que quiero que esto quede muy reflejado para que después valoremos la obra del Quijote. El soldado de Flandes, de los tercios, que lucha por un dinero, no por una bandera, por un dinero, es decir, otro de los valores perdidos, un soldado que no ama la patria, sino que lucha porque se le paga un dinero para luchar en todos los territorios de un imperio. Esa parte corrupta de una sociedad de aquel momento es la que después Miguel de Cervantes querrá denunciar con su obra. Por eso es la importancia que tiene el Quijote, no entonces sino ahora. ¿Cómo era el siglo de oro español, momento en que se escribe la obra de Miguel de Cervantes? Fíjense quién mandaba en la sociedad. Mandaba la nobleza, los nobles, los terratenientes, los dueños de las tierras, los que habían heredado el título de poder. El clero, la iglesia que controlaba prácticamente en aquellos momentos grandes posesiones mundiales en todos los territorios. Saben ustedes que cuando se viene a Latinoamérica, cuando vienen los primeros descubridores, vienen acompañados de religiosos, porque realmente los religiosos son los que van a imponer la ley de la religión, que acompañará a lo que es la potestad política. Los reyes son autoritarios, mandan, deciden, no piden opinión al pueblo, establecen las normas que ellos quieren y consideran. Hay una opresión del pueblo, son monarquías autoritarias. Económicamente, ¿cómo está Europa? ¿Cómo está España? Llegaba mucha plata y oro de América, se estaba explotando la plata y el oro de acá, y todo ese dinero se gastaba en un 80% en las guerras. No quedaba ese dinero en el territorio pobre y campesino de España o pobre y campesino de Francia, sino que tal como llegaba a Cádiz, en carretas, era transportado cruzando toda la península a las guerras que se estaban produciendo en el norte de Italia o en el centro de Europa. ¿Para pagar a quién? A los soldados mercenarios que no sentían la patria ni la bandera, sino que simplemente con su arma intentaban, con su sueldo y su arma, mantenerse vivo. La economía que tenía España era una economía basada exclusivamente en la lana, en la ganadería lanar, donde se hacía toda la producción de carnes y producción textil, que después era la que se exportaba a toda Europa y también a las partes descubiertas de Latinoamérica. Esto es un poco la situación histórica y política que presenta el mundo que dominaba, o la parte del mundo que dominaba en aquellos momentos los territorios.
¿Cómo era nuestro país, mi país en ese momento? Pretendía ostentación, demostrar que era poderoso, a costa del pobre esclavo, del pobre obrero, del pobre campesino. No les importaba a los reyes hacer grandes obras con obreros a los que simplemente se les daba lo suficiente para comer. Y levantan edificios preciosos. El Escorial en España, que lo pueden visitar cuando vayan. Edificios maravillosos, grandes catedrales reformadas, grandes palacios. Todo, como digo, a costa del pueblo, de la presión fiscal o del trabajo con muy escaso sueldo. Ostentación en los nobles, ostentación en la corona. Ahí se puede apreciar cómo vestían. Todo era ostentación, heredado de la Francia borbona, pero en definitiva ostentación. Nobleza. Ahí ven los nobles cómo visten, intentando hacer ver a los demás dónde está el lujo. Creo que era hiriente cuando se hacía una fiesta o un banquete ver la cantidad de personas que ostentaban de esa manera con todas las joyas del mundo, mientras saliendo a la puerta de la calle estaban pidiendo limosna cientos y cientos de personas. La pobreza, el contrasentido, las guerras, la tónica general del momento, la religiosidad exacerbada, los pícaros, aprovechándose de la pobreza, los pícaros, los que engañaban para conseguir vivir. Y ahí es donde aparece Don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes es un hombre humilde, no es un noble, no es un rico, es un hombre hijo de un hidalgo, una familia humilde. ¿Dónde nace? Una incógnita. Documentalmente parece ser que lo que más, por lo menos parece ser que tiene más certeza, es Alcalá de Henares, que algunos de los presentes la conocen, porque una partida de bautismo encontrada refleja en qué lugar fue bautizado Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Sin embargo, hay otros lugares de España que reclaman la autoría, como es Alcázar de San Juan, donde también aparece otro documento que dice que en la iglesia de Santa María aparece bautizado otro Miguel de Cervantes, y en vez de Saavedra tal cual, Saavedra con C y cedilla. Ahí hay una duda. Cada uno quiere la autoría del escritor más universal, es lógico. Cuando alguien crece y es famoso, todo el mundo queremos que sea nuestro. Lo cierto es que nace, presumiblemente, en una ciudad donde no va a reflejar su obra. Él no nos va a contar nada de Alcalá de Henares, nada del lugar donde nace. Él va a buscar un lugar que es La Mancha, La Mancha, La Mancha, como decían los árabes, un páramo, un gran páramo prácticamente con poca vegetación, grandes llanuras, por donde había multitud de caminos, donde se cruzaban constantemente todo tipo de personas que viajaban para trabajar, para compartir o para reconducir determinados trabajos. ¿Por qué elige Miguel de Cervantes La Mancha y no elige el norte de España, Galicia, o no elige Andalucía, la andaluza de los árabes o la andaluza del flamenco? ¿Por qué se va a La Mancha, a un centro de España, una zona que realmente, si ahora lo conocierais, no es una zona agraciada, es una zona seca, es una zona bastante llana, donde los pueblos son pueblos blancos que no tienen riqueza cultural en cuanto a monumentalidad, y él elige La Mancha, porque él quiere representar en su obra un lugar normal, no un lugar bello, no un lugar poderoso, un lugar normal, donde haya pueblos medianos y pueblos pequeños, donde haya gente que vive con dinero y donde haya una gran pobreza, porque él quiere representar el contraste entre la riqueza y la pobreza. Él quiere hacer algo que yo pretendo que reflexionemos todos aquí. Él quiere mantener y reflejar los valores de la sociedad, algo que ahora estamos en deuda con ello, es decir, algo que ahora deseamos reflejar porque se han perdido valores universales. Él quiere reflejarlo, y lo quiere reflejar en el siglo XVII. ¿Qué tiene que ver el siglo XVII con el siglo XXI? Que no nos parecemos en nada.
Y sin embargo, la obra del Quijote es una obra viva, una obra que cualquier joven de los que estoy viendo aquí puede leerla y puede entenderla. Pero es que un señor mayor de más edad puede entenderla, y es que una generación que venga dentro de 30 años puede entenderla. Y pasarán 2 siglos y se puede entender. Lo único que puede o que debe de cambiar es, digamos, un poco el lenguaje. Si los giros léxicos o la terminología de ciertas palabras no son ahora entendibles, hay que darles un cambio y adaptarlos al nuevo vocabulario castellano, que tampoco es tan diferente. Pero se entenderá. ¿Y por qué se va a entender el Quijote ahora en el siglo XXI igual que se entendió en el siglo XVII? Por ese valor que tiene la propia obra en sí, por ese valor que reflejó el señor Miguel de Cervantes. Podía haber sido un escritor francés, podía haber sido un escritor italiano, podía haber sido un escritor de otra comunidad, porque no tiene por qué nace en España, por qué refleja España, simplemente porque habla castellano, nace en Castilla y refleja la sociedad del momento. No tienen... Castilla-La Mancha, lugar donde nace el Quijote como obra universal. Todo esto es España. Galicia, Aragón, Cataluña, para que os vayáis ubicando, Extremadura, Andalucía, Valencia y Alicante. En el centro, sin tocar el océano Atlántico que está acá, ni el mar Mediterráneo que está acá, en todo el centro, Castilla-La Mancha. Elige Castilla-La Mancha. Las provincias que la componen: 5, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete. Esta es mi provincia. Una provincia, una región que está llena de castillos. Una región que está llena de castillos. ¿Y por qué está llena de castillos? Porque una región que tuvo que soportar infinidad de luchas. España tiene una historia de muchos siglos, provocada por constantes intromisiones de pueblos extranjeros. Es decir, a España han llegado todas las civilizaciones europeas y todas han dejado su impronta. Es decir, que nosotros, la sangre que tiene un español de España, es una mezcla de numerosas civilizaciones. Yo no puedo dudar o decir que yo no tengo sangre judía, que yo no tengo sangre árabe, que yo no tengo sangre visigoda, que yo no tengo sangre romana. Puedo tener parte de esa sangre, no lo puedo negar, porque todas las civilizaciones han pasado por España. Un lugar como España, que ha tenido que estar expuesto a constantes enfrentamientos bélicos desde la Edad Media, desde el siglo XV, desde el momento en que empiezan los descubridores o conquistadores a venir acá. Desde ese momento, España ha estado luchando por sobrevivir y por conformar un país. Esa necesidad de lucha le generó la fortificación de numerosos lugares o ciudades. Por eso hay numerosos castillos que provienen de la Edad Media. Varios castillos de diferente estructura para que pueda... Todos están en La Mancha. Molinos, una tierra de castillos y una tierra de molinos. Es que quiero exponer esto para que veáis porque eso se conjuga en la obra del Quijote. Una tierra de castillos. ¿Qué son los castillos? Poder, nobleza, riqueza, oro, joyas, sedas. ¿Qué son los molinos? Pobreza, pueblo, necesidad de convertir el cereal en pan para sobrevivir la masa popular, la pobreza. Esas dos cosas necesitaba Miguel de Cervantes para expresarlas en su obra, para transmitir lo que él quería transmitir. Molinos, molinos, molinos. Todos tienen la misma estructura, todos están en La Mancha en diferentes lugares. Don Quijote y sus gigantes. Cuenca, el lugar del que procedo. Y el centro. Bien, una vez que les he expresado estos dos aspectos, poder, nobleza, riqueza, pobreza, popular, costumbrismo, ahora hablo de lo que es la obra en sí. ¿Qué quiere criticar Miguel de Cervantes? Eso que quiere criticar es
lo que actualmente está en vigor. Corrupción. Entonces había mucha corrupción. Ahora hay mucha corrupción. Injusticia. Entonces había mucha injusticia. Ahora sigue habiendo mucha injusticia. Hipocresía. Entonces había mucha hipocresía. Ahora sigue habiendo mucha hipocresía. Luego es una obra viva. ¿Y cómo lo refleja él en Miguel de Cervantes, en su Quijote? ¿Cómo lo refleja? Lo refleja con refranes, con metáforas, con algo que todos lo entendemos de una manera u otra, porque en todas las metáforas hay un mensaje intrínseco. En todas las refranes que nuestros abuelos han aprendido y mantienen y nos quieren trasladar a nosotros, se encierra la vida misma. Y él contrapone dos personajes. Contrapone Alonso Quijano, un señor alto, espigado, con coraza, con caballo, eso significa poder, que ha perdido la cabeza leyendo libros de caballerías. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido la cabeza leyendo libros de fantasía, libros no reales, libros donde es más la irrealidad que la realidad que vive. Y para contraponer, busca un elemento del pueblo y encuentra Sancho Panza, gordito, un hombre rudo, que come bruscamente con las manos, que no tiene cultura al hablar, que apenas las mujeres le hacen caso, pero que sin embargo es un cúmulo de realidades su vida, de refranes reales, la fantasía, el idealismo de don Alonso Quijano con la realidad, el populismo de Sancho Panza. Y va a lo largo de toda la obra estableciendo un diálogo. ¿Por qué Miguel de Cervantes lucha contra los molinos creyendo que son gigantes? Porque ha enloquecido al leer tanta fantasía. Pero eso tiene un mensaje. Está luchando contra la realidad. Es ese político que hace su política sin darse cuenta de que el pueblo está pasando hambre. Y que si el pueblo está pasando hambre y no tiene cultura, ese pueblo no me va a ayudar a mí. Está perdido en su fantasía, perdido en su irrealidad. Por eso los problemas políticos que tenemos ahora prácticamente en casi todos los países. Entonces, el hombre de a pie, el hombre llano, Sancho Panza, le hace ver, señor, que es que son molinos, que no son gigantes. Callad, Sancho, ¿qué decís vosotros? Esos son molinos, esos son gigantes. Son gigantes que vienen a por mí y tengo que ir a por ellos. Señor, que son molinos, que no son gigantes. Y no hace caso. La gente noble, la gente poderosa, los políticos no hacen caso. Cuando el pueblo reclama algo, cuando el pueblo exige algo, no hacen caso. Y al final se llevan el choque que se llevan, si quieren que la realidad se manifieste. Como veis, es un contrapunto entre los dos criterios, los dos mundos, pero en una situación que se da en Siquirres, como se da en Cuenca, como se da en Cañete, como se da en París, como se da en Nueva York. Es decir, que no hay nada. El Quijote, voy a leer un poquito una cosa para que veáis, fue mucho más que una mera crítica de los libros de caballerías, porque en sí mismo contiene elementos satíricos de esa sociedad, de la política que vivió, y del poder y de las instituciones, pero en todos los sitios, aquí mismo también. Cervantes construyó un complejo y rico edificio, una obra abierta, como gusta decirse ahora. Por eso Don Quijote reúne en su persona un sinfín de valores. El Quijote, siendo idealista, siendo fantasioso, tiene en sí mismo un montón de valores que tiene que sacar, pero que no los saca. ¿Qué valores tiene Alonso Quijano? Don Quijote tiene justicia, grandeza, bondad, libertad, idealismo, verdad, honradez, sacrificio, abnegación, renuncia, pobreza, ingenuidad, servicio. Todo eso lo encierra Alonso Quijano, pero no lo saca. Tiene que ir Sancho Panza a decirle, señor, si sois muy noble, si sois muy buena persona, y el otro no se cree que sea buena persona. Si sois romántico, ¿por qué buscáis una mujer que es idealizada y que no es la auténtica? Acercaros a la Dulcinea del bar, a la mujer más normal. No busquéis la Dulcinea princesa, que no existe. Pero él, como es un hombre respetuoso y puro, aún está idealizado y busca lo que no
va a encontrar. Y el otro intenta hacerle ver lo que es la auténtica realidad. Pero es que Miguel de Cervantes, cuando escribe la obra, tiene también todos esos grandes valores. Miguel de Cervantes es lo que ahora sería un hombre progresista, hombre o mujer, un hombre o mujer reivindicativo. Mirad, Miguel de Cervantes en aquella época, cuando mandaba Carlos I y Felipe II, autoritarismo puro, él era humanista, librepensador, revolucionario, rebelde, antifanático, azote de dogmáticos, subversivo, libertario, tolerante, liberal. Eso era Miguel de Cervantes, el autor de la obra. Por eso, un hombre que tiene problemas con la justicia, que lo encarcelan en Valladolid porque le acusan de la muerte de una prostituta que vivía en la casa de su amigo, que es recaudador de tributos y se queda 3 entrega y 2 al bolsillo, y al final lo cogen en Sevilla y lo vuelven a encarcelar. Un hombre que a su mujer no le hace mucho caso porque se dedica a andar y conocer el país y tiene una hija con una mujer extramatrimonialmente hablando. O sea, un hombre que está cargado de virtudes, está cargado de significaciones como libertario, como reflexionador, como libre pensamiento, como filósofo, y sin embargo tiene todos los males más comunes. Engaña a la mujer, roba tributos, lo encarcelan por algo que no hizo, pero está metido. Un contrasentido. Eso no lo captamos cuando hemos leído el Quijote, no nos damos cuenta, Miguel de Cervantes, pero si analizamos su biografía, es normal que le demos el valor que tenía que tener porque lo traslada a su propia obra, y él, todo lo que ha cometido, todo lo que ha hecho en su vida, intenta hacerlo reflexionar por medio de su gran obra, El Quijote de la Mancha, para darlo al mundo. Ahí está la gran obra de este hombre, porque luego murió en la miseria. Como bien sabéis, hace 2 obras, 2 partes, una que es en el 1605 y otra en el 1615, que ahora se está cumpliendo ese aniversario, y él se cumple el año que viene de su muerte también un aniversario. Entonces, él mismo encierra todo lo contradictorio y todo lo traslada como para curarse en salud, como para hacer al mundo ver que todos los pecados que él tiene no quiere que los tenga el mundo, quiere que el mundo los arregle, y la expresa en su gran obra. Por eso yo os pido que a los jóvenes sobre todo, que seáis capaces, si no leeros la obra entera, leeros capítulos del Quijote y sacarle el rendimiento, no simplemente porque os manden los profesores leerlo, no, leerlo tranquilamente en casa y decir, voy a ver qué es lo que quiere decir este hombre. Si hay términos del castellano antiguo cuya transcripción nos resulta incómoda, pues que alguien nos ayude, un profesor seguramente os puede ayudar, pero leerlo, leer capítulos, porque veréis el jugo que tienen para vuestra formación como personas. Es decir, porque la cantidad de valores que intenta manifestar por medio de historietas, por medio de enfrentamientos, por medio de aventuras, ahí está el juego de esa obra. Una lectura fácil y cómoda te permite enriquecerte en esos valores que han sido siempre los valores eternos. Simplemente yo creo que tampoco es cuestión de deciros que si tiene tantos capítulos, de que si los capítulos que son los que son. Simplemente yo lo que quería decir que como una obra que es universal, entendáis que los valores de la caballerosidad, de la bondad, del heroísmo, de la defensa de los oprimidos, de la visión de un mundo cervantino, pero un mundo que está ahora en necesaria revisión, tiene que servirnos a todos para reformar esta sociedad. Creo que estamos hartos de criticar la falta de solidaridad. Creo que estamos también hartos de criticar la falta de respeto. Hartos de criticar, si cabe, la falta de humanidad, de esa ruptura de hipocresía en la que siempre recordamos los que tenemos más edad y decimos, madre mía, cuando yo antes tenía un amigo de verdad. Tenía un amigo de verdad y le podía contar el secreto más secreto que ahí se quedaba. Y ahora los jóvenes tienen problemas porque sus propios amigos les engañan. Sus propios amigos, los más amigos, resulta que les engañan. Es decir, se ha perdido esa amistad preconcebida como un valor eterno. O ahora la envidia.
La envidia. Antes compartíamos cualquier cosa, las puertas estaban abiertas y si podía ayudar a alguien para equipararme en solidaridad, lo hacía. Ahora si puedo pisar al de al lado para quitarle su plaza, su puesto, le piso. Bueno, eso que es una sociedad que se ha ido de alguna forma desvirtuando, es a donde yo quiero llegar. ¿Por qué no reconducimos esa sociedad tomando el ejemplo o valorando aquellos aspectos que nos pueden provocar los libros, que nos pueden provocar la lectura? Yo creo que todo el mundo sabe que la sociedad debe de ser culta, que la cultura es la base del progreso, que la cultura es la base de la libertad, porque si uno no es culto no es libre, porque si no eres culto no te das cuenta de lo que te quieren engañar o hacer, y si tú eres culto sabrás que me van a engañar y no caeré en ese engaño, por lo tanto soy libre para pensar. Bueno, pues esto es fundamento de cultura, esto es fundamento de libertad, esto es fundamento de progreso. Si hablamos de los políticos, y que me perdonen los políticos, no hablo en general, no hablo de los políticos de comunidades, que los políticos de comunidades normalmente, o de pueblos, es diferente, porque ellos son personas que se vuelcan por su pueblo y que luchan por su pueblo. Me refiero a los políticos generales del mundo, a este tipo de personas que no son capaces de evitar las grandes guerras, que no son capaces de evitar el hambre en los grandes países o continentes como África, que no son capaces de evitar esas confrontaciones existentes entre el mundo. A esos me refiero, a esos que no quieren darse cuenta de que el mundo necesita nuevamente la recuperación de valores. Por esa razón yo reivindico y seguiré reivindicando la necesidad de un nuevo Quijote en España, un nuevo Quijote en Costa Rica, un nuevo Quijote en cualquier país del mundo. ¿Y qué significa un nuevo Quijote? Una persona o dos personas que intenten demostrar que los valores perdidos hay que recuperarlos, porque recuperando los valores eternos perdidos tendremos una sociedad mejor para todos y en definitiva ganaremos todos no solo en calidad de vida, sino en calidad social, que es el fundamento del acontecer y del progreso. Podría estar hablando largo y tendido, pero creo que hay un compañero de la Cátedra de Historia que puede aportarnos mucho y que tiene también tanto o más derecho que yo a intervenir. Yo he pretendido que en esta pequeña disertación sobre una obra universal como es Cervantes, sobre un personaje que nació en la tierra de la que yo vengo, pero que no es autoría y propiedad de la tierra de la que yo vengo, sino que es propiedad del mundo. Si Miguel de Cervantes nació allí en La Mancha, nació en La Mancha de España, podía haber nacido en Costa Rica, ¿por qué no? Porque esa obra y ese autor es universal y es para todos. Por lo tanto, mi intención era reflexionar sobre esa gran obra que nos ha permitido interconexionar por medio del lenguaje el mundo entero, prácticamente el mundo entero, y que debe de servir para que reflexionemos sobre la mejora en valores ya perdidos para una sociedad mejor que todos necesitamos y ansiamos. Si hay tiempo al final, si hay tiempo y ganas, y ustedes las tienen, hay un PowerPoint sobre la gastronomía del Quijote. A lo mejor también les gusta conocer un poquito la gastronomía manchega, aunque su gastronomía, que estén seguros que me estoy llevando un buen estómago de riqueza gastronómica de acá. Llevo 5, no sé los días que llevo, 6, y ya los pantalones que traje, llevo aquí esto, una marca que ya veremos cuando llegue a casa, que me dicen. Es rica, es una gastronomía riquísima la suya, pero también me gustaría reivindicar un poco la gastronomía manchega española, porque, bueno, también tiene su puntito y quién sabe si alguna vez ustedes van a ir por allá y pueden degustarla. Bien, pues muchísimas gracias y doy el paso a Martín. Gracias. Sí, perdón. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Agradecer por el espacio a la administración del centro universitario, también a todos los funcionarios de la UNIED y por supuesto a ustedes, vecinos, estudiantes, gente de la comunidad que han tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy.
Bueno, don Miguel ha hecho una exposición exquisita, ¿verdad? Creo que nos aproxima muy bien al contexto del libro, la profundidad del texto. Entonces, yo en lugar de referirme al texto, voy a referirme a cómo lo vimos desde Costa Rica. Específicamente voy a referirme a un periodo entre 1906 y 1950. Es decir, cómo los escritores intelectuales costarricenses y también centroamericanos y americanos vieron a esta obra, cómo se refirieron a la obra. De tal suerte que sobre eso voy a estar hablando. Me gustaría ver si puedo prescindir del micrófono, no sé si hay posibilidades. ¿Se escucha así? Ok, me lo piden para poder grabar, entonces vamos a tener que hacerlo de esa manera. Bien, lo primero que me gustaría ver es acerca de algunos de los escritores que hablaron en Costa Rica, costarricenses, y algunos no costarricenses, sobre el Quijote, para lo cual utilizo varias fuentes, periódicos de la época, una colección de revistas Ariel, publicada entre 1905 y 1916, luego lo que es la revista que se llamó Repertorio Americano, publicada entre 1919 y 1950. Muchas gracias, es que es mucho más fácil. Bien, entonces, lo primero que me gustaría referirme es a algo que sucedió por ahí del 7 de mayo de 1905, en la celebración del tercer aniversario de la publicación del Quijote. Esto fue un discurso que se dio en el Teatro Nacional en Costa Rica. Voy a referirme a palabras claves del discurso. Voy a hacer un análisis de contenido muy rápido de las palabras que utilizó la persona. Fue Antonio Zambrana, que hizo un discurso en 1905 y se refirió a la obra. Estamos hablando desde Costa Rica, ¿verdad? Desde 1905. Se hablaba de una obra bella y conceptuosa, así se le llamó. Hablaban de la universalidad del texto en 1905, de la esencia humana, de una protesta ante el egoísmo de la época. Interesante cuando uno ve 1905 y ve todo lo que dijo Miguel hoy en el 2015, ¿verdad? Luego hablaban de la dicha moral para nuestra especie. El abordaje que hace en el discurso de la obra es comparándolo mucho con otras producciones europeas. Además habla de algo muy interesante para 1905, estamos antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Habla de la importancia de combatir la división y separación de los pueblos. Esto fue un discurso emitido en 1905. Por otra parte, en 1913 y hasta 1916 se encuentran también otro tipo de comentarios. Por ejemplo, hay textos donde se compara, donde se habla de Cervantes, de Lope, habla los consejos incluso para leer el Quijote. Estamos en 1913, ¿verdad? Habla del entusiasmo y la alegría que debe verse en el Quijote, incluso desde la niñez. Eso es muy interesante porque en todos los lectores, los escritores de la época hablan de la importancia del Quijote a toda edad, para el niño, para el joven, para el adulto mayor. Y más adelante me referiré sobre eso. Bueno, además de eso, el gran maestro Carlo Gallini, ¿verdad?, hace algo sumamente interesante. En 1916 se estaba celebrando aniversario, ¿verdad?, ya de la muerte de Cervantes. Recordemos que el próximo año vamos a estar celebrando 400 años. En ese tiempo se celebraron los 300 años de la muerte de Cervantes. Y entonces comienza a hablar, Gallini hace dos cuentos. Oigan el primer cuento. El primer cuento trata de una persona que llega a una venta en Alajuela. Y esta persona vive algo muy parecido, una discusión con una moza, incluso sale golpeado y todo por defender una situación que es un intertexto del Quijote, pero en Alajuela. O sea, si alguien es de Alajuela, ya para 1916 se jugaba un poco con esto que tiene la magia del Quijote, que el Quijote está vivo. Van a seguir saliendo nuevas historias y alguno lo ha visto andar por ahí. Bueno, Carlo Gallini lo vio andar por ahí, cuenta del pleito que se generó en Alajuela en 1916 en una pulpería, en una especie de venta, y es un intertexto de Don Quijote. Pero no se queda ahí Carlo Gallini, cuenta otro, y en este se encuentra un personaje por las calles. El personaje no sabe quién es, pero le habla de sus valores, lo que defiende y lo que lucha. Al final uno se da cuenta que se encuentra con Don Quijote por las calles también de Costa Rica. Entonces ven qué interesante cómo ya desde hace más de 100 años se estaba viendo en la literatura costarricense.
Y me da mucha gracia porque incluso hace un juego también con el famoso prólogo de El Quijote, ¿verdad? Y le llama así: desocupado lector, sin juramento que me podráis creer de la primera parte esa historia es rigurosamente exacta, no puede asegurarse otro tanto que la segunda, pues yo mismo dudo la realidad e imagino todo lo que es la alucinación provocada por la semejanza de los llanos de Alajuela con los famosos campos de Montiel. Esto es muy interesante porque, bueno, yo soy de Alajuela, entonces verme, digamos, reflejado la juventud y muchas cosas de Alajuela, todavía pienso, estos son nuestros bisabuelos. Es decir, ve que interesante ya desde Costa Rica cómo se comenzaba a jugar con el Quijote. Bueno, en otras publicaciones, y esta quizás es una de las más llamativas de las que revisé, de Isidro Madrigal, Marín Calderón, ahí pongo algunos de estos autores. Margarita Roja le llama románticos modernistas, ¿verdad? Algunos son poetas, son maestros, escritores, algunos yo sé que ustedes conocen esos nombres. Este Isidro Marín Calderón hace algo sumamente interesante. Bueno, su título le llama El libro de los españoles, pero comienza a hablar de que es un libro que va más allá de solo España. Al inicio de su texto dice: tengo mucho tiempo en escribir y le agradezco a Joaquín García Monge, que es uno de los escritores, editores, intelectuales más famosos de Costa Rica. En esta época incluso se encargó del repertorio americano. Incluso él es el que incentiva a Carmen Lira a escribir y hasta le da el seudónimo de Lira. Él cuenta algo así como que tenía mucho tiempo de no escribir y que le agradece por esa oportunidad. Cuando uno lee eso, yo no sé por qué me siento como Cervantes también. Es decir, la magia de Cervantes trasciende incluso a los que hablan de ella. Se proyectan autores, se proyectan situaciones, y vean qué interesante. Comienza a evocar de que hace unas semanas, dice este autor, leyó una nota en el periódico donde se habla de que hay una relación entre el suicidio y la lectura, ¿verdad? Qué interesante. Y dice que aspecto que ha escuchado mucho hablar a los curas sobre el tema. Como dijo muy bien don Miguel, el tema, recordemos que está la Santa Inquisición también, y el Quijote tuvo que sortear mucho de esto, de un proceso de la Santa Inquisición. Entonces, bueno, solo con esa parte. Luego más adelante hace algo sumamente llamativo. Bueno, además de comparar con Homero, con la Divina Comedia, con el Paraíso Perdido, comienza a decir de los Quijotes y los Sanchos de América y también los de Costa Rica. Y dice: el verdadero Quijote americano cree en las instituciones republicanas que tanto se destacan en estos países y que se toman en pecho las elecciones no más como distracciones periódicos, el que riñe por cuestiones políticas sobre las entidades o propósitos, que no existen más que matar y atacar los círculos gobernados después del sacrificio que nacen, con otra, además de las otras personas. ¿Qué es lo que yo veo en este artículo? Bueno, hay una crítica al servilismo político, a los poderosos de la época, al consumo de licor, a la vagabundería, a la irresponsabilidad de los hombres de familia que se van y gastan el dinero dejando a sus esposas. Estamos hablando de la Costa Rica 1920. Y además, oigan qué interesante lo que critica. Critica a aquellos que, por decirlo así, venden, ¿verdad?, su nombre y venden todo por las ínsulas en forma de agencia de policía o de jefatura política o puestos políticos. Es decir, ¿quién sabe qué estaba viviendo este personaje entre 1916 al 20 que le hizo pensar en esto? Bueno, luego está Carmen Lira, y yo creo que todos aquí sabemos quién es Carmen Lira, ¿verdad? Por supuesto, de sus cuentos infantiles, pero también tiene cosas que van más allá. Carmen Lira escribe un cuento que se llama De cómo Clavileño no fue destruido. Es decir, ella hace otro intertexto, otro cuento de cómo este caballo de madera, en el que le hacen la broma a Don Quijote, ¿verdad?, que le echan pólvora y todo para que crea que está viajando, que supuestamente había sido destruido. Ella dice que no, y comienza a contar cómo no ha sido destruido. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo hasta este momento? Muchos intelectuales, cuentistas comienzan a hablar del Quijote hace más de 100 años en Costa Rica. Luego está otro, en 1916, Ricardo Ginesta, que comienza a hablar de que el Quijote es un joyero que guarda tesoros del idioma, lo que habló don Miguel muy bien. Bueno, sale la comparación entre Lope de Vega, y eso no le gustaba nada a Cervantes, ¿verdad? Era el gran archienemigo, por llamarlo así, Lope de Vega, y bueno, y con otros grandes escritores. Le considera lingote de oro. A continuación son palabras clave que usan en el texto. Le considera lingote de oro para los soldados de la lengua hispana. Por otra parte, hay otro discurso de Ángela Valdares, ven qué interesante, habla de cómo esto es una celebración de todos los pueblos. Estamos hablando de costarricenses. El alimento a las mentes infantiles, el crecimiento para los escritores. Por otro lado, el historiador y también el literato costarricense Ricardo Fernández Guardia habla de su infancia y cómo fue sus primeros acercamientos. Incluso cuenta que fue en Alajuela donde por primera vez, yo no sé por qué Alajuela sale tanto, ¿verdad? Alajuela fue donde primera vez leyó la obra. Alajuela es una provincia cerca de acá, don Miguel. Ok, ya conoce, se anda por todo el país ya.
Muy bien, en 1916 también surgieron otras obras y se habla mucho del Quijote en la escuela, la importancia del Quijote, pero hay algo muy llamativo. Hay una crítica que realiza Rómulo Tobar que dice que el Quijote siempre se ha dicho, hay que leerlo, pero no hay que leerlo como lo llaman en la escuela. Dice que él lo leyó por primera vez en un libro como infantil y le gustó, pero al llegar al colegio y a la escuela, ¿verdad? La forma como se abordó, estamos hablando de 1916, le mató esa magia, dice él. Entonces él habla de la necesidad de volver a rescatar al Quijote, además de aboga de su valor respecto a, otra vez, el tema de principios y la importancia de su comprensión para el tiempo actual. Vean qué interesante, porque incluso hay otros cuentos en el repertorio americano que hablan del Quijote, por ejemplo, de la esposa. Bueno, eso es generación del repertorio, ¿verdad? Ahí está Carmen Lira, Mario Sancho, algunos de los autores que ya hemos ido analizando rápidamente. Y hay algunos poetas, por ejemplo, hay poetas, está Villos de León, también, por ejemplo, Cardona, es decir, gente que lo comienza a analizar desde Costa Rica también y comienza a hablar de la importancia y las potencialidades que tiene el Quijote para ser abordado en las escuelas. Pero dice que no solamente en las escuelas, es que es el asunto. Don Miguel dijo algo muy interesante. Es un hecho social, es decir, es la oportunidad de compartir con los demás. No se debe limitar a un aula. El Quijote va más allá y García Monge también lo subrayó en 1916 la importancia de que el Quijote se saque de las escuelas. Que se hable, que se trate de él, que se interprete, pero ojalá en otros espacios y diariamente. Al Quijote incluso se le comparó con Simón Bolívar. En un artículo publicado en 1930 por Miguel de Unamuno, bueno, se habla comparando al Quijote con Bolívar. Se habla de Bolívar como genio hispánico, ¿verdad?, de la guerra, pero también se habla de Don Quijote, ¿verdad?, y se hace la comparación de algunos de sus aspectos, porque él se cuida diciendo que hay aspectos burlescos del Quijote, y en eso no quiere comparar a Bolívar, sino en su sueño, en su capacidad, en la idea que el amor y la no ambición, la no codicia y el deseo de no conseguir aplausos. Yo creo que algo también muy importante que tenemos hoy es que todo el mundo quiere sentirse reconocido, y eso también es un problema en las comunidades, cuando la gente lo que quiere es figurar, o en los colegios, o en las mismas universidades, los egos académicos. Esto que estamos haciendo hoy es una gran oportunidad, hay que llegar a las comunidades, hay que trabajar con la gente. Aquí le apuesto que hay más de uno que aquí está sentado, ha leído bastantes veces el Quijote, tal vez sepa muchísimo más que su servidor, ¿verdad?, sobre el Quijote. Eso es una oportunidad, volver a revestir la importancia también de llegar a la gente, ¿verdad? Habla también de la humildad, tenía, ¿cómo se llama?, Bolívar, y le llama a la humildad de Bolívar, le llama Sancho. Bueno, también hay una visión de 1936 hacia el 37, en la cual busca, por ejemplo, cómo se vería el Quijote en América. Entonces, este autor, que se llama Armando Solano, publicando en Costa Rica, dice lo siguiente: ¿cómo sería la comparación del mundo americano? ¿Cómo se ve al indígena, al mestizo? Y él lo que resalta del Quijote es la sensibilidad ante la situación. Y yo creo que Miguel lo contó muy bien, todo lo que estaba sucediendo en la época que le tocó a Cervantes vivir. Es decir, al traerlo a valor latinoamericano, a traerlo a valor de América, es entender el valor del Quijote para la crítica social, el momento que toca, las injusticias, lo que están viviendo. Y por supuesto América Latina, es muy evidente que el nivel de injusticia es todavía enorme, ¿verdad? Y para la época lo era. Usan frases tan interesantes como esta: la relación entre pasado y porvenir, la importancia de la lucha, resalta este autor, sacrificio y dolor, la firmeza, el propósito en la vida. Estamos leyendo 1934, ¿verdad? Vean qué interesante. Además de eso, bueno, dice algo muy, muy interesante, dice: este libro no es tan leído en España como se cree y casi desconocido en América, dice Armando Solano, 1936. Resalta el valor de enseñar a humanizar la economía. Oigan qué interesante esto. Dice que el Quijote debería servir, así casi literalmente lo está diciendo, para los estadistas, para los administradores y la gente que maneja el dinero, para que entienda cómo humanizar la economía, 1936. Y entender el mundo. Y después, bueno, nos encontramos un poco más de escritores que ya para la década del 40 y el 50 comienzan a hablar también del Quijote. Mario Sancho, la parte de la filosofía, también Mirta Aguirre, entre otros autores que por ahí de 1940 y 50 comienzan a hablar del Quijote. Hay algo muy interesante. Vean, ya con esto voy concluyendo esta parte, ya, porque sé que no quiero atiborrarlos con este análisis, pero quería ofrecer algo diferente a lo que yo sé que don Miguel iba a desarrollar.
es que en 1950 se crea un artículo de Luis Sueta, y él viene a decir algo así, de que el Quijote tiene validez en su tiempo. Imagínense en 1950, y dice: ante el progreso de la tecnología y la ciencia que hoy se vive, y además del veraneo de la juventud actual y de las posibilidades de unir al mundo, el Quijote hoy tiene más importancia que nunca. Habla de la nobleza y el valor que tiene este texto para poder sacar esos espíritus nobles. Entonces vean qué interesante, porque uno podría imaginarse que el Quijote simplemente ha sido abordado, ¿verdad?, mucho desde afuera, o que no había sido abordado por nuestros escritores o nuestros intelectuales, pero hemos hecho un viaje más o menos hace 100 años y vemos que el Quijote estaba muy perenne en la mente de las personas, en estos intelectuales, maestros, que comenzaron a hablar del Quijote. Pero el Quijote no solamente se quedó en la literatura. Vean esto, por ejemplo. Bueno, ahí está lo del repertorio, ¿verdad? Se usaba mucho el logo del Quijote, muchos dibujos. Recordemos que en el repertorio, en la revista Ariel, muchos de los grabadistas costarricenses comenzaron a poner sus obras. Había hasta un periódico, hubo en 1906, 1908, un periódico que se llamaba Quijote y otro que se llamaba Sancho, y era de burla y sátira política. El Quijote, es decir, vea qué interesante, como sirvió incluso para inspirar la elaboración de periódicos, pero no se quedó ahí, también fue a la plástica. Y bueno, esto es algo muy llamativo, ¿verdad? Tenemos un grabado de Max Jiménez, y además del famoso Carlos Salazar Herrera. ¿Recuerdan esos cuentos de Angustias y Paisajes que él mismo los graba? Eso es parte también de cómo el Quijote sobresale de la parte del texto y se va a otras obras. En Costa Rica también son esas 3 obras. En la primera tenemos Sancho, Sáenz, y el último autor es Brasi, Álvaro Brasi. Muy bien. Además de eso, el Quijote no solamente se quedó en la plástica, incluso llegó a las casas y las calles de San José. Estos son unos murales que hay en una casa en San José, en Barrio Amón. Este señor literalmente lo que quiso es que la gente se enamorara del Quijote, y por ahí de 1950-60 se hicieron unos grabados, y cuando usted pasa por la calle, por Barrio Amón, algunos se pueden ver desde la calle. Son sobre el Quijote y muestra la relevancia del Quijote. Yo sé que todo el mundo de una u otra manera ha escuchado el Quijote, incluso se habla de cosas que dice el Quijote, como cuando se habla de la Biblia, como dice la Biblia, como dice el Quijote, a pesar de que hay cosas que no están ahí. Pero es que lo interesante de un texto como esto es que está vivo y permite todo este tipo de lecturas. Esto a grosso modo sería mi presentación. Como les digo, hay mucho que decir, pero no quiero atiborrar, porque el asunto aquí, y yo creo que me gustaría concluir con esto, es que el Quijote ha sido estudiado, ha sido analizado, pero me hace pensar a mí, revisando la forma como fue abordado, que al principio era desde el punto de vista de su valor literario, humanista, y su aporte a la literatura universal, y no se le sacó tanto provecho, sobre todo en décadas como el 40, cuando se hablaba de las reformas sociales, cuando se hablaba, por ejemplo, de la lucha por el trabajo, el Código de Trabajo, cuando se habló, por ejemplo, por las garantías en torno, por ejemplo, a cesantía, vacaciones. Creo que hubiera sido muy interesante ver la figura de Don Quijote en los textos, y no se saca en esa manera, con la excepción de las 2 lecturas que les conté, una hablando de la crítica política a la época en 1936, y luego de la de 1937 hablando de cómo llevar a América el Quijote. Pero parece que estos intelectuales se quedaron mucho en ese análisis riquísimo del texto, ¿verdad? Que lo permite, pero como que no llegaron a aterrizarlo un poco más en lo costarricense para entender la necesidad de estos Quijotes de su época, a pesar de que el mensaje estaba claro. Sin embargo, en la década del 40 y 50 no hay publicaciones en torno al contexto tan convulso que se está viviendo. Bueno, muchas gracias, y ahí queda la sesión de preguntas por si hay la posibilidad de ampliar algunas ideas. Buenas noches. Ya que nadie me presentó, yo me voy a presentar. Yo soy el creador de las obras de los personajes. Disculpe el complejo del yo, pero para yo estar aquí con ustedes he tenido que tener muchos sacrificios. Vengo de honores. Vengo por mi propia Esto ha gustado mucho, porque no sabía. Eso se hizo en 2005 en Costa Rica. Me da reconocimiento. Yo tengo un PDF, se lo voy a mandar. Que es un trabajo de 16 años. Es una especie de la cuestión de cómo se aborda. Entonces, conozco. Qué buena presentación. Gracias. Ahora, bueno, no sé, si alguien quiere decir alguna pregunta, sí, por favor. Buenas
primero que agradecerle a usted que está acá, que he transportado. Cada uno de nosotros tenemos un Quijote interior, porque es mentira que no tenemos algo. Yo tuve el privilegio de recibir como herencia un Quijote de 1935, una hermosura de libro que se lo regalé a mi hija. Me dice, papi, regálamelo. Digo, mami, bueno, es mi hija y se lo regalé, porque fue una herencia que me dejaron desde 1935. Yo le dije a usted que mi abuelo era de Navarra. Yo le pregunté, tengo muchas cosas, no españolas, porque nací en Colombia, pero llevo 44 años aquí en Costa Rica y fui estudiante de este centro universitario, aquí me gradué. Pero hoy esa charla suya y ese movimiento suyo del baile allá, qué barbaridad. Felicitarlo porque de veras algo tenemos de los españoles, ¿verdad? Y eso del Caribe, y espero que se lleve ese poquito del Caribe que presentaron los estudiantes acá de nosotros, que fue maravilloso, y lo vi ahí de veras compartiendo con ellos, y eso vale mucho. Espero que eso se lo lleve adentro, que cuando llegue allá a Cuenca le diga lo que vivió con estos muchachos, que creo que con esta charla que usted le dio ya les va a gustar leer El Quijote, porque es un libro maravilloso, un libro que lo llena uno. Cuando yo lo leí, al principio no lo entendí, pero después poco a poco cuando lo volví a leer ya le encontré un poquito más, y hoy usted me dio un poco más todavía. Cuando hablamos de esos aportes que nos dio España, pero también lo que España se llevó de nosotros, mucho. Y fue mucho, y es triste decirlo, pero nuestros indígenas fueron los que más sufrieron esa vejación, digo yo. Por eso cuando llega el 12 de octubre no celebramos, sino lo que nos robó España a nosotros, porque se llevó muchas cosas de nosotros, nos impuso una religión, nos impuso una cultura, que gracias a Dios nosotros tal vez agarramos un poquito, pero todavía nos dejamos algo de nosotros, ¿verdad? Entonces, felicitarlo a usted, y ojalá que no sea la última vez que venga a visitarnos y que se lleve algo bueno de Costa Rica. Mil gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. ¿Hay alguna más? Si quieren que veamos lo de la gastronomía, bueno, quería decir que hemos estado transmitiendo la conferencia por Onda UNED, es decir, que ha ido a todos los centros de UNED de Costa Rica, gracias aquí al equipo técnico que nos acompaña en toda esta intensa ruta. Hay un pequeño PowerPoint que nos habla de la gastronomía quijotesca, es decir, la gastronomía de La Mancha. Bueno, pues como dato curioso, si quieren, podemos ver algunos. España, ya lo hemos citado, donde está Castilla-La Mancha, los castillos. Bueno, España y concretamente La Mancha es una tierra de agricultores y ganaderos. Sigue siendo, era entonces en el siglo XVII y sigue siendo una tierra de agricultores y ganaderos. Ha cambiado la tecnología, no se coge y se siega como están esas señoras, esas mujeres, con máquina ahora, pero sigue siendo una tierra. Antiguamente, en los años 60, esta era la forma de trillar el grano en una era, nosotros llamamos una era. En la otra parte de nuestra economía del siglo XX, que se ha ido perdiendo poco a poco, es la ganadería, algo que vio el Quijote y Sancho en su momento, pero que tal cual lo vio en su momento, ha seguido siendo en el siglo XX. Aldonza, el personaje que sale en la obra del Quijote, en una de las ilustraciones de Gustavo Doré, el cerdo, el cerdito, con su cría, algo que vio Alonso Quijano y que sigue viéndose actualmente ahora. La matazón, la forma de matar el cochino en los años 50-60, ahora ya está prohibido hacerlo así, por higiene hay que hacerlo dentro de los mataderos, pero esto es lo mismo que vio Alonso Quijano, es decir, nos hemos trasladado cuatro siglos y sigue siendo la vida misma. Los productos derivados, embutidos, y ahora la gastronomía. En España, en Castilla-La Mancha, la tierra del Quijote, Alonso Quijano, la cocina es muy variada, porque hay variedad en las regiones donde de alguna forma anduvo el Quijote. Hay una sierra fría, cordero, morteruelo y gazpacho. Esos son los platos típicos. El cordero, como en cualquier sitio,
en la diversa variedad, el morteruelo, que es un paté, que ahora vamos a ver fotografía, calórico, de aves, de codorniz, perdiz, de todo lo que es la caza menor, liebre, conejo. En La Mancha, sin embargo, que es una tierra llana, donde no hace tanto frío, sino que hace calor, hay un ajo arriero, que es un producto de ajo, de patata y de bacalao, unas tortas y unas gachas que también se hacen con algo muy barato, todo es muy barato, es gastronomía pobre, porque es lo que se hacía y lo que se ha seguido haciendo hasta casi ahora, son los platos típicos. Y como postres, el alajú y las rosquillas. El alajú es un postre heredado de los árabes, dulce con almendra y miel, algo propio de la zona de la Alcarria, y rosquillas que se hacen en 50.000 sitios, pero que en La Mancha tienen un carácter específico. Platos especiales que bien comía Don Quijote, y sobre todo Sancho, que bien comía Don Quijote y sobre todo Sancho. Morteruelo, ajorrero, cordero asado, un buen postre, todo regado con un buen vino de La Mancha. Ya había un buen vino de La Mancha en el siglo XVII, y ahora sigue habiendo un buen vino de La Mancha en el siglo XXI. Una caracterización del Quijote donde intenta reflejar La Mancha, los molinos, los personajes, el paisaje y por supuesto el caballo. Alonso Quijano llevaba un gran caballo, aunque cada vez estaba más delgadito, y el pobre Sancho Panza llevaba su borrico con el que hablaba habitualmente al oído. Lógico, las dos clases sociales, las dos Españas, las dos sociedades, las dos Costa Ricas, las dos Francias. Platos que comía Sancho. Hemos visto los que comía don Alonso Quijano, platos un poco más selectos. Platos que comía Sancho Panza, más ruin, más vulgar, platos menos especiales. El gazpacho pastor, algo que se hacía con pan y algo de carne y frito en la sartén. Miren lo que tienen eso, pues él bien se lo comía. La olla podrida, ¿saben qué es la olla podrida? Todo lo que sobra, plas, 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 en una olla, con papas, con algunas judías que llamamos nosotros, con cebolla, con tal, huesos de la gallina, huesos del pollo, huesos del conejo, todo mezclado. Imagínense lo que sale ahí, lo que había, lo que sobraba, lo que se llevaba. Buen sancocho, sí. Pisto manchego, un pisto de tomate, de pimiento, que es lo que tenían allí al lado de su huerta. Cordero, que era el cordero, y en una caldereta, pues freírlo o cocerlo. Y un postre escaso. Y después vino de la cuba, ya no era vino selecto, vino de la cuba. El vino que a veces estaba mejor, pero bueno. Sancho Panza el escudero, los dos buscando un lugar donde hacer historia. Platos del Quijote, y aquí vienen los ingredientes, por si alguna mujer quiere tomar nota. Morteruelo, liebre, conejo, perdiz, gallina, hígado de cerdo, pan rallado, aceite, especias como alcarabea, pimienta y pimentón. Eso lleva el morteruelo. Plato más típico de Cuenca, que algunos de los aquí presentes probaron, les hice yo probarlo, y que van a probar posiblemente esta tarde otra vez, los que veamos el fútbol, así que apuntaros. Este plato se come desde el siglo XV en la zona de Castilla-La Mancha y sobre todo en Cuenca, donde es un plato más típico. Es un plato que se presenta en cazuela de barro, en pequeña sartén, utilizando trozos de pan. Ha recibido muchos premios, es muy turístico. Ahí está. Morteruelo. Es como un paté. No pongan mala cara, que está riquísimo. Si lo probases verías después cómo ibas a volver a probar. Mira, Alan lo sabe. Otra forma de presentar el morteruelo. Se suele coger con pan. Nosotros utilizamos mucho el pan, no la tortilla de ustedes. El pan, ese está pasado en la sartén, así un poquito, y ahí se restriega el morteruelo, está chapó. El ajo arriero, segundo plato típico de Castilla-La Mancha, de Cuenca y del Quijote. Este era más de Sancho. Bacalao seco, y decimos, bacalao en un centro de España que no toca mar por ningún lado. Pues el mejor bacalao que hay está en el centro de España, porque ya se ha transformado en buen bacalao, claro. Huevos cocidos, patata o papa, aceite de oliva, perejil y ajo picado. Ya está. El laborioso, venga a darle vuelta a las mujeres, me acuerdo de mi abuela, para hacer ajorrero, en una especie de cubas grandes, venga a darle vuelta, porque no podía parar, porque si no se cortaba. Bueno, era aquello laboriosísimo, pero está riquísimo. Se sirve frío. Se come el siglo XVI cuando llega la patata, porque nosotros no conocíamos la patata en España hasta que no vuelve Colón y dice, esto es papa o patata allá.
Y a partir de entonces no comemos una cosa que no lleve patata. Es increíble la dependencia que tenemos de todos ustedes o de su producto. Laborioso, se sirve frío, lo tomamos a los arrieros, en algunos sitios lo llaman atascaburras. Es un plato muy turístico. Este es el ajo arriero, se sirve frío. En el mortero, con el ajito y con el bacalao y la papa. Cordero asado. El cordero, cualquier sitio se asa el cordero. Una cosa es echarle vinito, otra cosa es echarle no sé qué, y cada uno dale su toque, pero es cordero asado, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Parece que nos está entrando un poquito de... Vale. Viñedos. Los viñedos típicos de allá, de Castilla-La Mancha, tenemos buen vino, afortunadamente, y una cultura en vino que ha ido mejorando. Bueno, pues son los viñedos de un vino manchego, ahí intento expresarlo con esos eslogans. Las bodegas típicas de Cuenca o de Castilla-La Mancha, donde se cuida el vino en barrica, que se llama, durante un tiempo, barricas de roble americano en muchos casos, cada X tiempo hay que cambiarlo. Este es el jugador del Barcelona, Iniesta. ¿Alguien es del Barcelona? Iniesta, que tiene su propia bodega de vino. Es manchego, él es manchego. Yo soy del Madrid, pero bueno, aunque sea del Madrid, yo lo acepto a Iniesta. Hombre, es que Keylor Navas está ahí, ¿eh? Hombre, por Dios. Plato de Sancho Panza, bueno, gazpacho pastor. El gazpacho pastor, que también es un plato pobre. Perdiz, liebre y gallina. Es que eso allí en La Mancha, en la sierra está. Tú sales al campo, ahora ha habido un poco menos, pero hay liebres, hay conejos. Entonces es cazarlos. Y luego la gallina es gallina. O sea, no... Tortas finas de pan hechas para esto, aceite de oliva, pimentón y sal y pimienta. Es que no tiene cosas especiales. Bueno, pues es un plato que se come en el 16 y después se enriquece cuando viene el pimentón de Oriente. De gente rural y pobre, lo comía Sancho Panza, como es lógico, así estaba el hombre. Gazpacho pastor, eso es un gazpacho pastor. Se le pone unos granitos de uva para que haya un contrasentido en lo que comes del gazpacho saladito con el dulzor de la uva y queda genial. Bueno, gazpacho pastor, plato con pocos ingredientes, es decir, no es un plato rico ni caro. La olla podrida. Dice... Era el más común en aquellos pueblos de Castilla, pobrecitos, porque se utilizaba para su elaboración todo tipo de carnes y las sobras de todos los platos ya utilizados. Imagínense lo que sobraba a la olla, Sancho Panza la come mucho y sale en el Quijote sale mucho la olla podrida, ¿eh? Dice, desde cocidos, patatas sueltas, trozos de gallina, trozos de cordero, trozos de embutidos, tomate, ahí te cabida todo, ¿eh? Ahí se puede echar todo lo que queramos. Ahí tenéis una olla podrida, pero bueno, ya es lo que hay. Pisto manchego, también es muy fácil de hacer porque lleva fritura de verduras y hortalizas con huevo, ya está. Verduras, hortalizas con huevo, es un plato que a mí me gusta mucho, o sea que no lleva, los ingredientes son todo cordero en caldereta, bueno, plato ya, trocitos de cordero ahí cocinados en la lumbre, es un típico plato en la Sierra y en La Mancha. Migas ruderas, esto es pan, troceadito, pan, con aceite, y se le echa algunos tropezones que llamamos, algunos trocitos de carne, pero de carne que pueden ser de tocinete o jamón o algo de eso, pero trocitos como tropezoncillos. Es simplemente pan, pan frito. Y esto se lo come la gente como si fuera aquello. Es muy barato de hacer y cobran lo que quieren, claro. Este plato da mucho juego. Hay los platos del Quijote típicos, todos puestos en la misma... Este es el líquido dulzón de crema de café que se toma después habitualmente allá, sobre todo en época de la Semana Santa. Después, mientras las procesiones, los nazarenos beben mucho. Yo soy nazareno de alguna hermandad y debajo de las andas llevamos botellas de Resoli y cuando se lleva el paso y vas cansado o hay un parón, te meten debajo, al que está de capataza, un poco, y otra vez a llevar el paso. Esto es el alajú, esto lo heredamos de los árabes, es unas tortitas así redondas que son de miel con almendras. Está muy bueno, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo.
Las casas colgadas de Cuenca es una botellita con Resoli. Digo aquí lo que todo el mundo sabe, la gastronomía es la cultura del pueblo, de cualquier pueblo, por la gastronomía nos conocemos y el recuerdo bueno que nos llevamos o malo depende mucho de la gastronomía, a veces. Bueno, pues Miguel de Cervantes igualmente en el Quijote lo hizo ver, todos han utilizado la gastronomía como un recurso. Miguel de Cervantes y la Mancha, el sol hiriente de la Mancha y otra vez el centro es eso, y fin, Cervantes. Preguntas si tienen y si no, ya damos por finalizado, salvo que Alan o queréis decir... Sí, una pregunta, perdón. Lo que quiero es agradecerle su presentación, la verdad es que con esta presentación la perspectiva de la forma de ver y entender el Quijote, después de tantos años, ¿verdad? Después de incluso en el colegio, esa alergia que le da a uno a veces a qué pereza leerlo. Qué diferente sería que en el Ministerio de Educación tomaran la decisión de trasladarle este mensaje a nuestros jóvenes para que ellos lo vean desde otra perspectiva y le tomen más el gusto y digan, sí, voy a leerlo. Pero a veces nos atiborran de literatura, nos dan una lista como así de libros, ¿verdad? Y muchas veces no nos dicen para qué y por qué hay que leerlo. Simplemente nos dicen, eso es lo que tienen que leer. Y entonces a veces los muchachos se ponen rebeldes y más ahora con la tecnología y todo el asunto. Creo que sería interesante que el Ministerio de Educación, yo soy educador físico, no trabajo en aula con literatura y eso, pero sí creo que debe cambiar la forma de hacerle llegar ese mensaje a los jóvenes nuestros para que le tomen más el gusto a este tipo de literatura. A mí me ha servido porque hoy, por primera vez, estoy viéndolo y entendiéndolo diferente. Vengo de parte del Consejo Municipal y lamento que mis otros compañeros no estén por acá. Yo siempre trato de asistir siempre y cuando mi trabajo me lo permita y gracias a Dios pude asistir y de verdad muchas gracias y que ojalá que siga haciéndolo más seguido, que lo podamos tener por acá más veces, ¿verdad? Gracias. Bien, hay perdón, ahora dejo sin intervenir, un segundito. Hay también algo que yo pediría a quienes tienen la posibilidad de hacerlo, y es decir, que existiera la posibilidad de que cada Quijote se adaptase al castellano de cada zona. En España, un escritor llamado Andrés Trapiello lo que ha hecho ha sido el Quijote de siempre, lo ha pasado al castellano del momento, porque saben todos que se cambia en el argot de los términos o de las palabras, hay unos cambios que los chicos jóvenes, digo los chicos jóvenes que son los más actuales, no llegan a captar a veces el término medieval que pretende el Quijote del 17. Si también se trasladase al argot costarricense, el cual es un castellano, pero tiene unos términos que yo estoy anotando todos los días, cada vez que me dice alguno de mis compañeros alguna palabrita, yo ya rápidamente tomo nota para llevarme la mayor riqueza posible, también sería muy bueno porque como lo que importa del Quijote es el trasfondo y es el mensaje, lo que hay que hacer es adaptar el lenguaje para que se entienda ese mensaje que es lo rico del Quijote. Eso sería una buena idea, lo que pasa es que es complicado, yo sé que cada país hacer eso, tantos capítulos, pero bueno, sería una buena idea. Perdone. Bueno, muchas gracias por aclarar dudas, porque sinceramente, cuando uno era estudiante y tenía que leer ese libro, daba miedo. Claro, claro. Hoy, ustedes, yo he recibido mucha aclaración al respecto a Miguel de Cervantes. Hace poco estuve en España y pasamos por el parque donde están los caballos y él, muy bonito, es un lugar muy frecuentado, pero la guía también nos dijo, reforzó un poquito más de lo que usted nos explicó. Entonces, ahora que me dijo el compañero, ya vale la pena leerlo, pero ya con tiempo, ya no para un examen, porque aquí hay estudiantes y es un horror, ¿verdad?, tener que leer un libro para un examen. Entonces, pero ya después con el tiempo, ya uno puede leerlo y disfrutar el libro. Así es que muchas gracias y espero volverlo a ver. Gracias. Y yo para los jóvenes que están por aquí, también para que no se asusten como ha dicho usted cuando veíamos esa obra así, ¿quién le mete mano a eso? Se lee un capítulo, nada, pues leemos un capítulo, porque cada capítulo
tiene mucha riqueza. Pues voy a leer solo un capítulo y ya no sé si leo otro capítulo hasta que no pase un año más. No pasa nada, no pasa nada, porque cada capítulo tiene su mensaje y su riqueza. Eso, no nos asustemos por ver el tocho. Yo digo tocho a cuando es un libro así tan grande. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, perdón. Buenas tardes. Muy agradecido con la conferencia que se ha llevado a cabo, muy relevante. Somos un grupo de aquí de Siquirres que se llama Rescate de Valores Culturales, en el cual hay varios de nosotros, y de veras que la conferencia me impactó bastante, porque ya hace varias décadas que yo salí del colegio y a pesar de que lo leí, no me había llegado tan a fondo como lo poquito que usted dio, y de veras que me impactó tanto que le estoy diciendo al compañero de aquí, es increíble, ¿verdad? La trascendencia de la obra de Don Quijote de la Mancha, y ojalá que este mensaje puede llegar muy hondo a cada uno de nosotros que estamos aquí. Así que en realidad me gustó bastante, y que Dios lo bendiga y que pueda regresar a su país. Y a la vez agradecer a la UNED por tan relevante conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a don Miguel. Siento que las palabras que han comentado por acá todos es porque nos ha calado la perspectiva con la que se está abordando el Quijote. Igual me tocó en el colegio leerla y yo creo que por encimita uno entiende más la ficción de lo que se trata de asociar el caballero de la época que el mensaje que usted nos dictó acá hoy. Y comparando la exposición del compañero que tiene en mesa, a pesar de la época el mensaje es el mismo. Comparar una sociedad con una gran desigualdad y que a los ojos de muchos la ignoramos o hacemos lo posible por omitirla. Esto nos deja como enseñanza que tenemos que empezar a tomar con mayor cuidado todo lo que está a nuestro alrededor. Y si lo hizo en aquel momento Miguel de Cervantes, como lo hace ese escritor español que usted mencionaba ahora, traerla a la época, es obligación de todos tenerla presente, día a día vivirla. Como representante de la alcaldía municipal y en representación de la señora alcaldesa hoy aquí presente, para mí esto ha sido muy rico culturalmente. Gracias. Y le doy gracias a la UNED y a don Alan que me invitó como exalumno de la UNED. Créalo que me lleva una experiencia muy importante. Y aunque por efecto de tiempo tal vez al caballero no se le presentó, mientras estaba en la conferencia yo iba viendo los cuadros y me impacta mucho también el tipo de cuadros. O sea, cuando uno pone en el detalle de la imagen, se lleva mucho de lo que en aquel momento en el colegio se vivió a través del libro. Entonces, comprendo esto como un contexto que tenemos que seguir enfocando no solo en lo que vivimos en una época, no, traerla y proyectarla hoy a lo que nos va a utilizar un cambio generacional para ver la vida de otra manera. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero decirle que esta presentación de hoy me llamó mucho la atención porque en mi tiempo de colegio yo a la hora de leer el Quijote lo vi como un reto. Al principio no entendía nada y leía y no entendía nada, y ya después con las fantasías de Miguel Cervantes ya yo fui identificándome y entendiendo, ya me fue gustando el Quijote, y fue uno de los libros que me ha calado y que me quedó muy bien porque me involucré y hasta me retaba, decía yo en la semana tengo que leerme tantos capítulos, y pienso que con esta claridad, esta conferencia de hoy me quedó muy claro la comparación de los valores de los siglos de antes con los de ahora, porque creo que realmente esa claridad en lo que el mensaje, que es lo mismo, solo que identificándolo con otras cosas, a la juventud, ahorita que la tecnología es todo, los insto a que hay que leer, identificarse, empoderarse más en lo que es la parte de la lectura, porque la tecnología nos ha mandado a otro mundo externo y no es lo mismo. Es identificarse, es entender, es toda esa fantasía del Quijote para poder tener una realidad total para bien. Y creo que esta actividad muy excelente, me gustó mucho. Muchas gracias.
Sí, me gustaría robar un segundo nada más para contarles. Vean, este libro fue publicado en Costa Rica en el 2005. Recopila algunos de los aportes de escritores costarricenses en la plástica y en la literatura. Si alguien está interesado, yo lo tengo en PDF. Este libro fue publicado con el Ministerio de Juventud y Cultura, y este libro trae imágenes sumamente ricas, ¿verdad? De grabados, de pinturas, sobre lo que es el Quijote. Si alguno estaría interesado, yo se lo puedo pasar en PDF. Creo que esto también es un homenaje también, porque hay mucha gente que ha escrito sobre el Quijote en Costa Rica, y aquí se sintetiza, y también es un intento por volver a sacar la novela, sobre todo su valor, ¿verdad? Que creo que ha quedado muy claro el día de hoy. Además de eso, aquí tengo un ejemplar de una de las revistas de 1913, publicada en Costa Rica, Don Quijote, por si alguien quiere verlo al final. Gracias. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias a don Miguel y a Martín. Don Quijote es contemporáneo, ¿verdad? Y mantiene esa condición y la mantendrá. Tan es así, ¿verdad?, que el efecto en el arte, por ejemplo, el día de hoy tenemos una exposición aquí de don Juan Brenes, fundamentada en el Quijote. Entonces, la importancia y la trascendencia que ha tenido esta novela, esta gran obra, se refleja hoy día también aquí en esta exposición que don Juan ha querido compartir con nosotros, y que les recomiendo a los presentes que aprovechen la oportunidad, porque efectivamente es una colección, como él dice, de 16 años, y que voluntariamente decidió compartirla con nosotros el día de hoy. Entonces, es una invitación al público presente para que aprecie la obra de don Juan. Y don Miguel, a usted reiterarle el agradecimiento, porque esa corrida que nos hizo de España, pues nos trajo gratos recuerdos. Muchísimas gracias. Bien, pues yo quería, antes de que finalice con las palabras, simplemente traje la maleta un poco cargada con sobrepeso, casi llega la maleta porque se perdió y llegó y en esa maleta pues traje algunas cositas para los centros donde voy participando. Nosotros en Cuenca tenemos una tradición ceramista bastante importante, con artistas del barro, donde la cultura íbera marcó mucho para la decoración, y luego tenemos nuestras casitas colgadas, que es lo que siempre sale de Cuenca cuando alguien se mete e intenta localizar dónde está esa lejana ciudad. Esto quería yo entregárselo al Centro Universitario de Siquirres, por haber permitido que hoy esté yo aquí con todos ustedes. Una experiencia que no podré olvidar, no en muchos años, nunca, y que intentaré regresar, si es posible, y con nuestro pequeño logotipo. Y sí que quería también aprovechar para felicitar al señor Juan Brenes, al que he conocido hoy, porque creo que ha sido un acierto que en una conferencia sobre el Quijote, impartida al unísono entre estos dos historiadores, que estemos rodeados del halo pictórico de esa figura emblemática que fue don Alonso Quijano y Sancho Panza. Muchísimas gracias, enhorabuena por esa gran obra, y entrego esto al señor director o administrador de este centro. A ti. Don Miguel, el Centro Universitario de Siquirres ha querido también darle un obsequio, un recuerdo. Esperamos que le guste, y eso es de parte de todos los funcionarios de este centro universitario. Muchas gracias. Me la pondré, llevaré la UNED, de la UNED de Costa Rica por todos los sitios. Alguien me dirá en España, pues ha cambiado el logotipo de la UNED, y le diré yo, bueno, son cambios, ¿verdad? Gracias. Queremos darle el más sincero agradecimiento a todos los que nos han acompañado hoy, agradecer a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por el apoyo en esta actividad, en presencia de don Marvin Vargas, a don Juan Brenes, y los invitamos a que se acerquen y vean la obra. Va a estar abierto hasta las 7:30, igual aquí en la parte
En la otra parte están otras obras para que las puedan ver y disfrutar. Y también los invitamos a un concierto de Calixto que va a ser aquí al lado derecho del centro universitario. Muchas gracias y buenas tardes.